Buenos días, República Dominicana, pasando revista de la TV Canal 53, 30 del mes de agosto del año 2022. Marcos Martínez y Juan Benigna. Déjelo ahí, déjelo ahí. Empiezo, Marco Martínez. Útiles escolares. Gritó al cielo la gente. Oye, endeudado todo el mundo, pidiendo prestado. Hay un amigo que casi le estoy dando la razón con muchas cosas que me escribe, que es Juan Carlos Liz, por la experiencia que tiene. Ese tiene experiencia en esa presidencia de la sala y en esa sala capitular. Y él me escribe, ¿por qué tú te dejas engañar? Bien. Como hemos dicho, ¿por qué te dejas engañar? Ingenuo. Bueno, los viveritos. ¿Quién sabe ese término? En la sala capitular de Santiago. Miguel Atineo Filión. Los viveritos. Hay una rueda de prensa, la primera actividad, Marcos Martínez dice que yo he convertido este programa nota en de un prensa asunto de invitaciones. sí. No, pero hay una rueda de prensa, aquí está, Partido Revolucionario Moderno, PRM, bloque de regidores, convocatoria, el bloque de regidores tiene una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana en su oficina del Ayuntamiento de Santiago. Y el tema está claro. Postura de los regidores del PRM sobre los 106 millones de pesos solicitados por el alcalde para que se incorporen en el presupuesto del 2022. Así que el tema sigue caliente en relación a ese tranque, porque eso es un tranque que hay en el Ayuntamiento de Santiago con relación al interés del alcalde Abel Martínez para que un superávit que habrá en el presupuesto del 2022 sea incorporado para el capítulo de construcción de obras, así es que, o de inversión. Así es que a las 10 de la mañana el PRM seguro van todos. Seguro van todos. Porque ese es el asunto. Van todos. En esta oportunidad tienen que ir absolutamente todos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué te Claro, asegura que van todos? cuando se armó el lío con el hospital José María Cabral Vaz y los desechos hospitalarios, hicieron una rueda de prensa en el local del partido convocada como bloque de regidores, reitero, convocada como bloque de regidores, y fueron dos. De 17. Pero bien, esa actividad, hablamos más tarde de eso. El gobernador del Banco Central, yo reitero que está verdaderamente activo, es casi un vocero. Entonces, lo delicado y un poco difícil es que se ve muy repetitivo lo que le está comunicando al país. Hoy comunica nuevamente que la economía creció un 5,5% de enero a julio de este año. Y eso no se había dicho. Y entonces ese tema ya se ha debatido en varias ocasiones a propósito de informes que ofrece la gobernación del Banco Central. Entonces, Marcos planteaba que no veía atinado esa consistencia en esas informaciones porque aquí chocan un poco con la realidad que vive la población. Bueno, yo creo que ya es, como yo decía, es un informe prácticamente todas las semanas, 1 y 2 que está ofreciendo el Banco Central. Eso nunca se había visto. Nunca se había visto este dinamismo, esta intensidad del Banco Central. De todas formas, se entiende que son noticias positivas, ¿no?
aparece hoy otra vez lo mismo en primera plana prácticamente todos los grandes periódicos del país, algunos de ellos como noticia principal, otros el Caribe lo pone como noticia principal, el crecimiento de la economía. El hoy también. Pero los demás lo ponen en primera plana, es decir, que es una noticia de gran cobertura. Bueno, yo hablé de eso ya, es una información repetitiva. Ese gobernador del Banco Central ha dicho en el último mes 10 veces eso de crecimiento, y eso ha salido en los periódicos y eso. Yo no voy a discutir si hay crecimiento o no, yo no soy economista. Es más, sí, es verdad que hubo crecimiento, ese 5.5%. Ahora, váyase a la calle y pregúntenle a la gente si ese crecimiento lo ha beneficiado. Vaya, pregúntele a la gente de la calle, vaya a una tienda que vendan útiles escolares en este momento y pregúntele al que anda comprando útiles escolares si ese crecimiento ellos lo han notado y lo benefician. Porque cuando una nación, cualquiera que sea, crece económicamente, se supone que hay un derrame sobre toda la sociedad y que ese crecimiento beneficia a la población de esa nación. Pero aquí no se produce eso, porque ese crecimiento económico es muy específico en sectores de la economía nacional. Usted le pregunta a ese gobernador del Banco Central, desglóseme los renglones en que se produjo ese crecimiento de la economía. Y usted va a ver que está en número 1 las telecomunicaciones, que está la remesa, que está el turismo, pero no está la agricultura, no está la producción nacional, no está la industrialización de los productos que nosotros producimos. La zona franca también están ahí. Entonces, yo lo que quiero es que Leonardo Aguilera, que es un economista de renombre y funcionario de este gobierno, me siente en un banquito a mí como un alumno para explicarme a mí. Se siente menos, Marcos Martínez, porque los ingresos están estancados o han disminuido. La capacidad de compra se ha caído. Yo no sé por qué. Si yo gano lo mismo y hay aumentos de precios, mis ingresos entran en déficit de manera permanente. No, yo no sé porque no sé. Ni me voy a meter, ni me voy a meter a teorizar, porque yo no soy especialista en economía. Yo lo que quiero es que un economista de gobierno me siente en un banquito a mí, como un estúpido que soy yo, en materia económica, y me diga ese crecimiento de ese 5.5, ¿en qué me beneficia a mí, a la población? No a los demás para abajo socialmente, en la pirámide mía. No. A mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué se beneficia eso? Porque este leguleyo entiende que cuando una nación, la que sea, crece económicamente, ese crecimiento tiene que beneficiar a la población en sentido general, no a un grupito, no a un sector. Entonces, por eso que a mí no me gusta ese bombo y platillo de gobierno. Crecimos 5 puntos. No. El crecimiento de una economía tiene que ser para beneficiar a la globalidad de la población. Y aquí eso no se nota. Y en este momento, mucho menos. Esa es la realidad. Estamos creciendo económicamente, pero el presidente tiene que dedicar millones y millones a subsidios. Hoy, precisamente mientras el gobernador del Banco Central dice que hemos crecido 5.5 de enero a julio, hay un titular en primera plana del periódico Hoy donde el presidente Luis Abinader está diciendo que no va a escatimar esfuerzo para que la canasta familiar no aumente.
Entonces esa es la situación. Bueno, la noticia, la variación de la medida de coerción a Alexis Medina, a Fernando Rosa y a José Dolores Santana del caso Antipulpo. Esto ha originado una controversia en la opinión pública, un gran debate. Lo primero es que la prisión preventiva tiene un límite de 18 meses. Cuando Y ellos tenían 21 meses. No, pero 18 meses cuando el caso se declara complejo. Y ese caso lo declararon complejo. Ok. Es cuando el caso lo declaran complejo, el límite es 18 meses. Y ese caso era complejo. Estaba declarado complejo. Entonces, el juez alegó precisamente eso, que se que el cumplió. Ministerio Público ha sido muy lento en lo que tiene que ver con llevar el proceso. Esa es la parte que más me ha preocupado a mí en lo que se respecta. Primero, son casos complejos, verdaderamente difíciles, de prolongadas investigaciones y difícil de conseguir buenas pruebas. Entonces, el Ministerio Público se ve precisado o presionado por los plazos que establece el Código Procesal Penal. Y entonces se le presenta esta situación. Entonces, una gran cantidad de casos, porque no es uno solo. Sin embargo, el juez decidió, el juez Delvi Timoteo Peguero, del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha puesto una garantía económica a Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina, de 60 millones de pesos. Una garantía económica de 30 millones de pesos al santiaguero Fernando Rosa y una garantía de 20 millones de pesos a José Dolores Santana. Por supuesto, es un porcentaje. Porque, por ejemplo, todo el mundo dice, ¿y de dónde van 30 millones de pesos a Fernando Rosa y cómo? No, pues eso es un porcentaje. No, porque eso depende de la modalidad, porque pudiera ser 30 millones. Porque la fianza tienen dos modalidades o varias modalidades. Una que por una prima de seguro, que cuando se trata de eso es un porcentaje, creo que un 10%. Otra que puede ser la cantidad que diga el magistrado, 2 millones de dinero en efectivo. Entonces ahí ya no es porcentaje, ya no por prima de seguro, de compañía de seguro, ya es líquido que tiene que hacerlo. Y otra puede ser una garantía inmobiliaria. Entonces en este caso estamos hablando que se trata de prima de seguro a través de una compañía, por tanto es un porcentaje, un 10%. Usted coge los 30 millones, el 10% de 30, le dice cuál es la cantidad de dinero que tienen que depositar. Esa es la situación. Ahora bien, pero ¿y para dónde va una persona que le prisión domiciliaria, prohibición de salir del país, un grillete y presentación mensual frente a un juez a firmar un libro? ¿Para dónde va? Porque la prisión domiciliaria se entiende que entonces la autoridad judicial va a poner una custodia en esa casa para que el preso domiciliario no salga. Si va a salir de ahí para el médico, tiene que pedir un permiso para salir. Excepto que como tiene que ir, presentación periódica, mensual, perdón, tiene que salir, pero va custodiado cuando salga. ¿Para dónde que se van a mandar? ¿Cuál es el problema de fuga? ¿A dónde? Pues si se fuga es con complicidad del Ministerio Público, que es el responsable de la garantía de seguridad de esos presos domiciliarios. La verdad es que ya esa prisión se estaba convirtiendo en arbitraria.
todos los teóricos de derecho dicen que nosotros tenemos un código garantista y que la prisión es lo último. Pero aquí en este país, desde que está esa medida de cohesión, lo que se ha puesto de moda es trancar todo el mundo. Aquí la prisión es primero que la garantía. Vamos a suponer que a uno de esos antipulpos lo declaren inocente. ¿Y quién le devuelve esos 11 meses que estuvieron preso? ¿Quién se lo devuelve? Pues aquí no devuelven, aquí no indemnizan. ¿Quién le devuelve eso? O sea que se está pagando una supuesta pena en contradicción contra el principio de inocencia que tiene todo acusado. Tiene el principio de inocencia y entonces con ese principio de inocencia a ti te ponen a pagar pena adelantada que después resulta que un juez pudiese declararte inocente y tú te quedas en la costilla con 11 meses. Entonces esa es la situación, señores. Pero además, yo no conozco los otros dos, yo conozco a Fernando. Y mi alegría y mi gozo hoy es por Fernando Rosa y por su familia. Pero además, en el caso de Fernando, con complicaciones médicas que se pueden catalogar de grave. El hecho de que ese juez lo haya mandado a prisión domiciliaria es garantizándole al Ministerio Público que no se le muere en la cárcel y que esté vivo para que lo juzguen. Y si le aportan la prueba, condenarlo. Pero, por Dios, ¿qué es esa controversia? Mire, la ley es dura, pero es la ley. Los medios de comunicación han manejado con mucha confusión el tema de la variación de la medida de coerción. Unos plantean que se trata de una garantía económica, impedimento de salida y el grillete. Otros hablan de prisión domiciliaria y así sucesivamente. Entonces se ha creado una gran confusión. De todas formas, en el caso de Fernando Rosa es evidente que el único interés de él es estar en su casa con su familia atendiendo sus achaques de salud. Eso es lo que le interesa a Fernando Rosa. Ahora, el oportunismo es para disfrutar, señor. Uno se ríe de esta situación. Sobre todo los medios de comunicación anoche. Tantas personas que se olvidaron de Fernando Rosa, que, como se dice popularmente, lo soltaron en banda en los medios de comunicación. Y anoche aplaudiendo, porque ya aplaudiendo. A la señora de Fernando Rosa, una recomendación, ella sabe que yo soy un amigo de la familia. Cómprese 2 termos grandes de café hoy y cómprese 20 o 30 libras de café y un saquito de azúcar. Y no sirven los vasos en su casa, compre vasos plásticos también. Que el desfile viene por su casa, del oportunismo, Claro. que dice Juan Bonilla. Juan Bonilla dijo aquí un día que él creía que el único periodista, hablando de Santiago, que le quedaba a Fernando Rosa era él. Y yo lo respaldé. Porque yo jamás escuché, incluido a Mr. Nómina, hablar nada de Fernando. Ahora, un razonamiento político. En la población, si no hay preso, no hay caso. Claro, ya lo sé. No, porque... Atención, porque uno de los puntos fuertes del gobierno del PRM es la labor que ha realizado el Ministerio Público y sobre todo el descubrimiento de casos de corrupción. Y entonces, si se produce, porque eso crea una percepción de impunidad. Entonces, se puede caer esta situación si otros jueces, porque ya al menos los 3 generales que están presos están superando ya los 18 meses de prisión preventiva.
Y si es el criterio que hay en muchos jueces de que el límite de la prisión preventiva son 18 meses, si ese es el criterio, todos van para afuera. entonces muchos esperen incluso a Jean Alain Rodríguez y a otros, si ese es el criterio de los jueces, estoy aclarando, pero la percepción de impunidad, de que todo se quedó así al darle la libertad. El caso de Brecht empezó a caerse en términos de interés público cuando, bueno, pero no es, cuando lo sacan de la cárcel. Pero lo que Juan Bonilla está planteando no es que él quiera y esté de acuerdo con eso. Y yo que me voy a subir en el vagón de ese tren ahora. Es la percepción de la población. Claro. La población cree que usted es culpable cuando lo meten preso. Claro. Si a usted lo meten preso, por el caso que sea, pero en este caso estamos hablando, en esta oportunidad estamos hablando de casos de corrupción. Si a usted lo meten preso por un caso de corrupción y luego lo sueltan, la percepción es que no demostraron que usted era culpable y que lo soltaron y que usted es inocente. Entonces el asunto mediático se cae y la percepción de la gente baja. Y no hay duda de que yo digo que ese no va a ser el primer tema electoral, pero va a ser un tema electoral el asunto de los casos de corrupción. Y no hay duda que los PRMistas y los estrategas del PRM lo tienen en carpeta y lo ven como un elemento favorable. Entonces cuando lo sueltan es así. Y yo lo estoy diciendo porque yo viví eso. Yo viví eso en plenas elecciones, en el 16, con un caso, ustedes saben cuál era. A mí me citaron 10 días antes de las elecciones en la fiscalía, me citaron. ¿Para qué? Para meterme preso. Lo metí en preso porque era culpable. Pero yo me olí y no fui. ¿Entiendes? Pero que es así, esa es la realidad. Eso es así. Los estrategas, por ejemplo, del gobierno del PRM, vamos a apuntalar el caso de Donald Guerrero porque nos conviene. Claro. Esas son estrategias normales, razonables y atinadas. Claro, cuando se producen esos escándalos. Entonces, el hermano del expresidente Danilo Medina preso. La población dice, esto viene en serio, se acabó el relajo, estos robos. El próximo es Danilo. Cuando tú lo pones en libertad, esa población dice, pues eso fue un engaño, veamos un bulto. Estamos hablando de la reacción de la gente común, porque nosotros sabemos que se tratan de medidas de coerción, de que el caso continúa. Que se trata de medidas del proceso. Claro, proceso. Eso sigue, ahora tienen que irse a defender. Cada vez que haya una audiencia, Fernando Rosa tiene que buscar un vehículo y montar una escolta y irse para la capital y venir de allá. O sea que la aprensión, la presión, el desasosiego no desaparece. Eso no desaparece. Claro. Eso permanece hasta que no haya una solución de ese caso. Eso sigue, esa presión. Un policía todos los días, un grillete que si Fernando en la casa se aleja un poco porque coge para el jardín o para un rincón, gritó y ahí vienen a ver que fue citado o no está, que al hombre se le subió la presión y para salir para el hospital, para un médico, hay que pedir permiso. En ese aspecto Fernando tiene una ventaja porque tiene una hija que es médico. Bueno, yo con el caso particular de Fernando Rosa me siento muy bien. Claro. Porque yo he mantenido este caso constantemente en los medios de comunicación sobre la necesidad que existía de que Fernando Rosa se le variara la medida de coerción para atender las dificultades que tiene. Entonces, he reaccionado muy satisfecho, muy tranquilo. Muy bien. Yo muy contento. No terminó, no le dio tiempo de terminar de leer el libro mío que yo le mandé, que ya hace días que su hermano me confirmó que se lo llevó y me trajo un
un papelito de eso, escrito por él, que es muy personal. El largo camino a la libertad de Nelson Mandela, no terminó de leerlo. Está en libertad, pero en prisión domiciliaria. Entonces, ahí él va a seguir leyendo ese libro, porque el camino de él todavía es largo para lograr su libertad definitiva. Claro. Eso, así es que la familia, poco más tranquila. Claro. Las 3 hijas de Fernando, su esposa, doña Altagracia, así es que esto tranquiliza un poco. Claro, claro, que lo van a tener ahí. Claro. Lo van a tener ahí. Vámonos con los titulares más destacados para este martes 30 de agosto 2022. Aquí en Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Como dice Juan Bonilla, los titulares de la prensa nacional. El presidente Luis Abinader dice que el gobierno no escatima esfuerzo para abaratar el costo de la canasta de alimentos. El Ministerio de Hacienda hizo pagos sin pasar por la tesorería, según la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, en el caso Donald Guerrero. Titulares más destacados. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, promete agilizar leyes electorales a la dirección de la Junta que fue a visitarlo. Rebajarán el presupuesto del Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Profesores y Educación trabajan por un año escolar exitoso. Varían medidas de coerción a Fernando Rosa y a Alexis Medina en el caso Antipulpo. La deficiencia de la escuela impide retener a los estudiantes. En 30 años, señores, todo sigue igual. Titulares más destacados en este martes 30 de agosto 2022. El senador de la provincia Hermana Mirabal, Bauta Roja, dice, cierto, Leonel logra mejor posición que el partido, refiriéndose a la fuerza del pueblo. Se pospone el diálogo tripartito para aumento salarial. El Partido de la Liberación Dominicana vuelve a pedir respeto al debido proceso en los casos de funcionarios investigados por el Ministerio Público. La misión de la Organización de las Naciones Unidas trata de evitar una catástrofe radiactiva en Ucrania. Bueno, ahí estuvieron los titulares más destacados para el día de hoy. Hay información ahí que dice que en 30 años la educación dominicana sigue igual. No. Los que recibimos docencia hace 30 años sabemos que ahora está peor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La dedicación, los maestros, que era por una vocación terrible. Sí. Eso era Porque terrible. cuando Juan dice... eran nuestros padres en las aulas. Sí. Los problemas de los estudiantes, el maestro lo vivía como si fuera de su familia. No, y era todo una no. Pero Juan Bonilla tiene razón cuando nada más con una sola cosa. Juan Bonilla dice, maestro, ahora son profesores. Maestro. Ese maestro era consejero familiar, psicólogo, psiquiatra, orientador, era ese. A ese se le tenía más respeto en ocasiones que a los propios padres se le tenía, para que usted lo sepa. Pero con disciplina y estricto. Mi profesora de español que me daba unos reglazos ahí, que eran unas reglas. Sí. Me daba unos reglazos ahí que me daba.
hasta por una tarea que tú dejaras de llevar. No, y otra cosa porque también. eso era estricto, Y otra, la tarea. Y otra cosa. Párese y explique la tarea. Y otra cosa, Juan Bonilla, también que se aprendía en las aulas. Moral y cívica, comportamiento. Había que saberse sentar, parar, caminar. Una cosa. Pero eso que está diciendo Juan no era en la escuela pública nada más. Ese silencio en el aula cuando otro estudiante estaba exponiendo. No, y además en los pasillos y en el recreo, voceando uno. Pero de que uno iba a pasar esa puerta para entrar al aula, mudo inmediatamente. Y si por casualidad tú tenías que decirle algo al lado, tú tenías que acechar que el profesor se volviera para la pizarra. Préstame el lápiz. Eso era una cuestión terrible, eso. Y todo eso ha desaparecido. Ahora una anarquía, un chateo ahí, todo. Ahora los exámenes, señores, a mí me hicieron un cuento. Pues yo quiero que sea un cuento, no una realidad. Que retrataron el examen, le dieron el examen y vienen, y lo envían. Y el que lo recibió contestó la pregunta, Juan, y lo retrató y mandó la respuesta. No, pero eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Mamacacha, Ramón Aburgo, profesor Rey, una cosa terrible eso, ahora es un relajo ahora. Vamos a la pausa, Juan, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa para no seguir sufriendo esta parte.